Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, como comentario decirles que los libros de consulta son el Savingstone, la última edición obviamente, creo que está en la edición 20, si no me equivoco, o 21, y el Shuart. Pero algunas cosas he sacado de otros lados, yo. Las preguntas obviamente van a ser de los temas que estamos dando, ¿ya? Pero la mayoría también son de literatura de Savingstone, por si acaso. A ver, espérenme un ratito. Pero graban, ¿no, chicos? ¿Están grabando o no? Sí, doctor. Está bien. Yo no me hago lío, graben nomás, chicos. Ahí pueden estudiar. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, voy a agrandarlo. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿En pantalla grande? Sí, doctor. Bueno, me avisan si cambia. ¿Cambia? Sí, cambia, doctor. Ya. Entonces empezamos. Hasta ayer hemos hecho todo lo que es solamente anatomía, todo lo que es anatomía del esófago, ¿ya? Y sus características. Entonces, ahora sí entramos de lleno un poco a lo que son las patologías del esófago, ¿ya? Y para esto lo que hay un título que dice diagnóstico y trastornos de la motilidad esofágica. Vale decir, ¿cómo es que se hace? ¿Con qué medios de diagnóstico tenemos para hacer un diagnóstico de las patologías esofágicas? Vamos a ir entonces desglosando todo esto y, bueno, todo lo que son trastornos de la motilidad esofágica, ¿ya? Que son alteraciones de la motilidad del músculo liso, ¿no? Que producen anomalías del esfínter esofágico inferior o la peristalsis esofágica. Esto puede ser de causa primaria o secundaria, ¿ya? Son alteraciones relativamente infrecuentes, cuyas causas a veces son poco conocidas de estas alteraciones de trastornos de la motilidad esofágica. Estos pacientes que tienen estos trastornos de motilidad esofágica pueden presentar disfagia, ¿no? O sea, vale decir dificultad en la deglución, puede presentar dolor en tórax, puede presentar pirosis, puede presentar regurgitación y puede presentar pérdida de peso, que son la clínica más frecuente que pueden presentar pacientes que tienen trastornos de motilidad esofágica, ¿ya? Entonces, esto es algo general, ¿no? Y estos trastornos de motilidad esofágica se diagnostican a través de medios de estudios manométricos, ¿ya? A través de una manometría esofágica. Y una de las técnicas de diagnóstico actual de elección, chicos, es la manometría de alta resolución, ¿ya? Que esta manometría de alta resolución va a medir las presiones en el interior del esófago y la actividad de sus esfínteres, vale decir, del esfínter esofágico superior e inferior. Y a través de esto podemos diagnosticar y clasificar los trastornos de motilidad esofágica, ¿ya? Entonces, eso es lo que es relación a esto. Y para esto está ahí en sus libros de Savingstone, este es el de Savingstone,
pero esta debe ser una versión 3. En la actualidad, la clasificación de Chicago, esta está ya en la versión 4, que es del 2021, ¿ya? Desde 2020-21. Entonces, ha cambiado un poco la clasificación de acuerdo a esta manometría de alta resolución, lo que nos va a hacer o causar esta clasificación. Entonces, la clasificación de Chicago, entonces, es clasifica a estos trastornos de motilidad esofágica en trastornos de flujo de salida de la unión esófago-gástrica, vale decir, a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿ya? La cual se caracteriza porque hay un aumento de presión, ¿no? Mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Existe una presión de relajación integrada, entonces aumentada, mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y entre estos está la acalasia y la obstrucción funcional del esfínter de la unión esófago-gástrica. El otro sería los trastornos de la peristalsis del esófago, en la cual la presión de relajación integrada está normal, ¿no? No existe una alteración en la relajación. Y no existe la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? No hay alteración. Y entre estas patologías tenemos ausencia de peristalsis, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil, motilidad esofágica inefectiva. Vale decir que esta clasificación está desarrollada, ¿no?, por la manometría de alta resolución, ¿ya? O sea, significa que está desarrollada para permitir un diagnóstico de los trastorno motor esofágico basándose en los hallazgos de la manometría de alta resolución. Entonces, de acuerdo a los hallazgos en la manometría de alta resolución, estarían dadas esta clasificación actual de la versión 4, ¿ya? Entonces, acá está la clasificación de Chicago, la versión 4, ¿no? Esto es lo que van a ver. Entonces, aquí está, ¿no? Trastornos, la clasificación está, trastornos del tracto de salida de la unión esófago-gástrica y trastornos de la peristalsis. Esto está alterado en la esófago-gástrica y esto está alterado en el cuerpo del esófago, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos la acalasia que hemos dicho y la obstrucción del tracto de salida de la unión esófago-gástrica. La acalasia puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Entonces, y los trastornos de peristalsis hemos dicho que pueden ser la contractilidad ausente, espasmo esofágico distal, hipercontractilidad esofágica y motilidad esofágica. Cada uno de estos tiene su propia característica en relación a la presión de relajación integrada. Ya vamos a ir desglosando cada uno de estos. Entonces, ¿qué características tiene la clasificación de Chicago? ¿No? Los trastornos de motilidad esofágica se clasifican mejor con el sistema de Chicago. Deriva de datos de la manometría de alta resolución que mide la presión de las contracciones esofágicas. Está repitiendo esto de lo que les he dicho anteriormente. Fue desarrollada para permitir un diagnóstico uniforme de los trastornos de motilidad esofágica, basándose en los hallazgos de la manometría de alta resolución, mediante topografías de la presión esofágica. Hemos dicho que mide la presión esofágica esta manometría. Se utiliza para catalogar los trastornos motores esofágicos, ¿ya? Se tienen en cuenta exclusivamente la motilidad del esófago distal y el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, es más importante en esos sitios. Con esto se revisarán 4 grupos de anormalidades motoras esofágicas. Hemos dicho, uno, la acalasia, otro, la obstrucción esofágica, ¿no ve? Y el otro sería función motora esofágica normal y función motora esofágica limítrofe o borderline,
¿ya? Que pueden verse estos en pacientes asintomáticos. Pues lo mismo, en realidad esto es una repetición de lo anterior. Entonces, esto es acá habla de la comparación de los dos sistemas de manometría esofágica actualmente disponibles. Entonces, tenemos la manometría tradicional, ¿ya? Que es esta, la manometría tradicional, y esta otra es la manometría de alta resolución, ¿ya? En nuestro medio, en el hospital gastroenterológico, que es el hospital que teóricamente debería de estar bien implementado, solo se tiene esto, ¿no? Solo se tiene la manometría de convencional, ¿ya? Y la manometría de alta resolución, algunas veces yo mando a la clínica Los Olivos, ahí tienen, no sé si otras clínicas tendrán, hasta el momento no sé si tendrán, pero yo generalmente he mandado a esto, a Los Olivos, ¿no? Entonces vean que todavía en nuestro medio no todos tienen esta manometría de alta resolución, ¿yo? ¿Ya? Pero en otros países esto ya está desplazado por esta manometría de alta resolución, ¿no? Ya está desplazado. Todavía en nuestro hospital gastroenterológico están haciendo esto, ¿ya? Van a ver la diferencia que existe entre ellos. Vean estos, las diferencias que va a haber. Vamos a ver, ¿ya? La imagen muestra claramente, ya que es distinto. Vamos a ver qué diferencias hay. Entonces, la manometría convencional, ¿ya? Es de gran utilidad, fue de gran utilidad durante 40 años, ¿no? Ha tenido su utilidad, ¿ya? En ella solo se utilizan 5 transductores, aquí está 5 transductores, 1, 2, 3, 4, 5 transductores, ¿no? Ubicados a 5, 10, 15, 20 centímetros, ¿no? Entonces, y en la unión esófago-gástrica. Ahí están los transductores en este tipo de manometría, ¿no? No registra en forma simultánea todos los componentes del esófago, por esa razón, porque están muy separados, casi están separados a 5 centímetros de transductor a transductor, ¿ya? Evalúa actividad motora del esófago y esfínteres, ¿ya? Como igual el otro. Es útil en el estudio de la disfagia, ¿ya? Y dura el estudio alrededor de 15 a 20 minutos, ¿no? Para decir que es rapidísimo, ¿ya? Y este trazado es trazado es lo que nos da este método de diagnóstico, ¿no? Entonces, es la manometría convencional. Seguimos, se coloca por vía nasal la sonda plástico flexible de 1 a 3 milímetros de diámetro con anestésico local. Para facilitar el paso, puedes hacerle tomar un poco de agua al paciente. Una vez colocada, se conecta un aparato que transmite la información a un ordenador. Durante la prueba se retira despacito la sonda para ir realizando los distintos estudios, algunas veces sin tragar y otras tragando pequeños sorbos de agua. Con ello se visualiza la actividad motora del esfínter esofágico inferior, cuerpo del esófago y esfínter esofágico superior y faringe. Entonces, todos esos segmentos puede visualizar la actividad motora con este estudio. Ahora hablamos de la manometría de alta resolución. La manometría de alta resolución, vean la diferencia, es un estudio que mide la actividad motora del esófago y de sus esfínteres, esfínter esofágico inferior, superior, ¿no? Y obviamente cuerpo del esófago, ¿ya? En condiciones basales y en respuesta a la deglución, ¿ya? Mide los cambios de presión y patrón de contracción muscular en diferentes segmentos del esófago. Es un medio de diagnóstico para evaluar la función motora del esófago
en pacientes con síntomas esofágicos como ser disfagia, dolor torácico que no tiene origen cardíaco, ¿no? Pacientes en estudio por reflujo gastroesofágico que son candidatos a una cirugía de antirreflujo, ¿ya? Entonces sí o sí se tiene que solicitar la manometría, ¿ya? Es considerada estándar de oro para el diagnóstico de trastorno motor esofágico, ¿ya? Actualmente está desplazando a la manometría convencional debido a que ha mostrado ser superior en la detección de trastornos de la motilidad esofágica, ¿no? Entonces vean la diferencia. Acá hay 36 transductores, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Es un estudio rápido y de fácil realización, dura más o menos 30 minutos, visualiza en forma separada los diferentes segmentos del esófago, ¿ya? Análisis más sofisticado de las funciones esofágicas. La diferencia con la manometría convencional es la distancia entre los sensores de presión. Acá está separados no mayor a 1 centímetro, ¿no? En vez de 5 centímetros de separación que tiene la convencional. Tiene 36 canales de registro. Cada canal presenta 12 sensores de presión distribuidos radial y longitudinalmente y obtiene información de 432 puntos a lo largo del esófago. Permite obtener un mapa de la presión espacial tridimensional durante la deglución. Su representación gráfica se conoce como topografía de la presión esofágica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da, eso es, ahí está, la manometría, ¿no? ¿Cómo nos dibuja? ¿Ya? En la parte vertical nos da la longitud y la parte horizontal nos da el tiempo, ¿ya? El tiempo. Y en el lado derecho nos da la presión. La presión se mide por colores. El azul viene a ser que está relajado, un poco azul, probablemente haya más contractilidad, un poco verde, un poco amarillo, y va subiendo, y el rojo es lo que se ve, es la contracción, está en una situación de contractilidad, ¿no? Entonces se mide por coloraciones la contractilidad del esófago, ¿ya? Entonces, eso es. Y acá está, puedes medir, podemos ver acá, por ejemplo, el esófago, acá es el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, ¿no? En la cual hay, el color rojo significa que hay contractilidad, ¿no? Hay aumento de presión a esos niveles, ¿ya? Entonces se mide por las coloraciones. Entonces la manometría es diagnóstico para pacientes, nuevamente repite esto. Muchas veces los motivos de consulta son vagos e inespecíficos en algunos pacientes. Algún momento he tenido un paciente yo que se quejaba de que no podía tragar alimentos, parecía un medio psiquiátrica, ¿no? En estos pacientes no hay que descartar que tengan patologías cardíacas, patologías respiratorias, úlcera péptica y trastornos pancreatobiliares, ¿no? Entonces, que pueden confundirnos con un trastorno de motilidad esofágica. Prestar atención siempre a los síntomas sistémicos de los trastornos del tejido conjuntivo, como ser la esclerodermia, ¿ya? Entonces, ya que el tratamiento quirúrgico de estos pacientes requiere modificaciones específicas para evitar resultados desastrosos. Entonces, eso, todo ese, lo más sobresaliente referente a la manometría de alta resolución. Lo que tiene que quedárseles a ustedes es que actualmente la manometría de alta resolución es el gold estándar para diagnosticar trastornos de motilidad esofágica, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, está ya desplazando a la manometría convencional. Otro estudio que se solicita casi siempre en patologías esofágicas es el esofagograma con bario. Es muy útil para guiar más investigaciones. Vean entonces el esofagograma con bario, cómo se dibuja el esófago. No, perdón. Entonces, ¿cómo se dibuja? ¿No? Entonces,
realmente es una gran ayuda para diagnosticar las patologías esofágicas, ¿no? Entonces, es importante también pedir o solicitar un esofagograma con bario, ¿ya? Otro estudio que se debe solicitar son la endoscopía alta. Probablemente sea el primer estudio que se solicita en los pacientes, ¿no? Entonces, para descartar alteraciones de la mucosa, va a visualizar defectos como estenosis, hernias hiatales, divertículos, esofagitis o algunas masas tumorales. Entonces, a través de esto nos podemos hacer diagnósticos de algunas patologías. Entonces vean que la endoscopía alta también es muy importante. Quizás en todos los pacientes que tienen patologías esofágicas o antecedentes del reflujo gastroesofágico, siempre primero lo que hacemos es solicitar una endoscopía alta, ¿no? Seguida de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Entonces, seguida quizás de un esofagograma, ¿no? De una pHimetría y manometría de alta resolución. Asimismo, otro medio de diagnóstico es la TAC de tórax y abdomen, ¿no? No siempre es necesaria, pero puede ser útil, puede ayudarnos, sobre todo cuando hay sospecha de una causa extrínseca de los síntomas, o sea, vale decir que puede ser por tumores extraesofágicas, ¿no? Podemos detectar tumores, ¿ya? Entonces, nos ayuda en la tomografía. Y la pHimetría, ¿no? La pHimetría, esto es el pHímetro, es en trastornos de motilidad esofágica documentado cuando se cree que es el resultado de la etapa final de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Qué va a valorar? Valora la acidez del estómago y esófago de cara a diagnosticar distintas enfermedades, ¿no? Entonces, la pHimetría. Entonces, son los estudios que se pueden solicitar en pacientes que tienen patologías o pacientes que sospechamos de patologías de esófago, chicos. Tomen en cuenta siempre endoscopía alta, ¿ya? Un esofagograma, una pHimetría y una manometría de alta resolución. Ya sabemos que la manometría de alta resolución no hay nomás en cualquier lugar. Yo, a lo que sé, ahí está, no sé si habrá en otras clínicas más, pero Los Olivos. Los pacientes que les he enviado, yo les he enviado a Los Olivos, ¿no? Entonces, y solamente manometría convencional que nos puede ayudar de alguna manera, sí, es en el gastro. Nosotros en el Hospital Viedma no tenemos, ¿ya? Entonces, clásicamente, hay una clasificación clásica de los trastornos de motilidad esofágica, se han clasificado en causas primarias y secundarias, ¿ya? Entonces, las primarias son la calasia, el espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces, esfínter esofágico inferior hipertenso, motilidad esofágica ineficaz, y las secundarias serían resultado de lesión progresiva provocada por trastornos subyacentes del colágeno vascular o neuromuscular. Vale decir, esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Chagas, miastenia grave, ¿no? Entonces, esta es la clasificación clásica que nos dan. Una clasificación de este tipo no es muy útil para interpretar los resultados manométricos, ¿no? Ni para guiar las estrategias de tratamiento. Entonces, por esa razón, se prefiere un enfoque anatómico para clasificar los trastornos de la motilidad esofágica, teniendo en cuenta la afectación del cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior, ¿no? Esta es la base para comprender la manometría esofágica básica y clave para guiar el tratamiento quirúrgico. O sea, chicos, en resumen, la manometría esofágica de alta resolución
es una guía muy importante para el tratamiento quirúrgico, para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Entonces, ya entrando en las patologías esofágicas, ¿no? Hablamos de trastornos de la motilidad del cuerpo del esófago, ¿no? Entonces, y dentro de esto, dentro de los trastornos de la motilidad del cuerpo del esófago, está el espasmo esofágico difuso, ¿ya? Que es una patología. Es un trastorno de hipermotilidad poco conocido, ¿ya? Es poco conocido. Según la clasificación de Chicago, correspondería al espasmo esofágico distal, ¿no? Entonces, se manifiesta de manera similar a la acalasia, 5 veces menos frecuente, afecta más a mujeres con múltiples molestias médicas. La causa de la fisiología neuromuscular no está clara, ¿no? No sabemos la causa en sí, pero existe una anomalía motora del cuerpo esofágico, más notable en los 2/3 inferiores, ¿no? Casi siempre los problemas están en los 2/3 inferiores del esófago, ¿no? Se observa hipertrofia muscular y degeneración de las ramas del nervio vago, ¿ya? ¿Ya? Y las contracciones esofágicas son repetitivas, simultáneas y de gran amplitud. ¿Cuál es la clínica de esta patología? ¿No? Del espasmo esofágico difuso. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por un dolor torácico, disfagia o ambos, ¿no? Estos pacientes pueden presentar dolor torácico, ¿ya? O disfagia. Entonces no hay que descartar. Los síntomas relacionados con las comidas, ejercicio, son similares a la angina de pecho. O sea, podría simular o despertarse, ¿no? Con las comidas y el ejercicio físico, ¿ya? Puede doler el pecho. Se quejan de opresión en el pecho, puede irradiarse a la mandíbula, brazos y parte superior de la espalda. Los síntomas suelen ser más pronunciados en los momentos de mayor estrés emocional. Vean de qué manera influye el estrés, chicos, ¿no? La regurgitación del contenido esofágico y de saliva es frecuente, pero no el reflujo ácido, ¿ya? Sin embargo, el reflujo ácido puede agravar los síntomas, al igual que los líquidos fríos, ¿no? Otros trastornos gastrointestinales funcionales, como el síndrome del intestino irritable y el espasmo pilórico, pueden acompañar al espasmo esofágico difuso, ¿ya? Otros problemas gastrointestinales, como cálculos biliares, úlcera péptica y la pancreatitis, pueden desencadenar a este espasmo esofágico difuso, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar este espasmo esofágico difuso? Lo hacemos a través de las imágenes radiológicos y manométricos. Importante. ¿Qué vemos en el esofagograma? Vean esta imagen, ¿no? Imagen clásica del esófago en sacacorchos, chicos, en sacacorchos o pseudodiverticulosis, causada por contracciones terciarias e indica enfermedad avanzada. Esto no es normal, como se debe ver. No es normal esto, ¿no? También pueden observarse en estrechamiento distal, en pico de pájaro, como se ve acá, ¿ya? Entonces, del esófago y peristalsis anormal. Vemos que hay un peristaltismo anormal, entonces. ¿Qué examen más podemos solicitar? Podemos solicitar una manometría, ¿ya? ¿Cómo van a ser en la manometría los hallazgos? Va a haber contracciones multipico
simultáneas de gran amplitud, mayor a 120 milímetros de mercurio de presión. O sea, imagínense, es mucho, ¿ya? Y de larga duración mayor a 2.5 segundos. Son contracciones irregulares, se producen después de más de 10% de devoluciones acuosas, ¿no? ¿Ya? O sea, con las comidas o con la toma de cualquier líquido, puede presentarse después de en más del 10% después de las devoluciones acuosas. Son contracciones espontáneas y peristaltismo anormal, intermitente. La manometría estándar puede no ser suficiente para identificar espasmo esofágico difuso. Vale decir que la manometría convencional probablemente no sirva para esto. Entonces, ahí vean que está siendo desplazado por la manometría de alta resolución. La correlación entre las quejas subjetivas y la evidencia de espasmo inducido por un fármaco vagomimético, betanecol, en los trazados manométricos, también es una evidencia convincente de esta enfermedad. Se puede hacer esa prueba, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del espasmo esofágico difuso? Está lejos de ser ideal. O sea, no sabes qué hacer con estos pacientes si diagnosticaras el espasmo esofágico difuso. El alivio de los síntomas suele ser parcial, ¿no? Se prefiere un tratamiento farmacológico o endoscópica, perdón. En todos se evalúa el estado psiquiátrico, trastornos psicosomáticos y la ansiedad. Si ves que es un paciente que tiene estas características, probablemente tenga esto. El control de estos trastornos y tener la seguridad de que el dolor torácico es de origen esofágico suele ser terapéutico por sí mismo. En caso de disfagia, hay que eliminar la dieta, los alimentos o bebidas que la provocan, ¿ya? Si se produce reflujo, los fármacos antiácidos son útiles. Entre estos podemos usar entre los medicamentos nitratos, ¿ya? ¿Qué son los nitratos? Son antagonistas del calcio, como la nifedipina. Los sedantes, los anticolinérgicos pueden ser eficaces en algunos casos. La menta puede proporcionar alivio sintomático temporal. La dilatación del esófago con bujías de 50 a 60 French puede aliviar esta disfagia grave, ¿no? Y tiene una eficacia de 70 a 80%. O sea, vale decir que nos inclinamos por la dilatación del esófago. Inyecciones de toxina botulínica. Se han probado con cierto éxito, pero los resultados no son sostenibles. O sea, el tratamiento del espasmo esofágico no es algo claro. Entonces, se puede hacer un tratamiento medicamentoso, pero no siempre con resultados óptimos, chicos. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico está indicada en pacientes con dolor torácico incapacitado. Y hay pacientes que les duele mucho y que realmente no van a tolerar ya. En pacientes que tienen disfagia, que no han respondido al tratamiento médico ni endoscópico, y la presencia de un divertículo por pulsión del esófago torácico. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se hace una esófagomiotomía larga a través de una toracotomía izquierda, ¿no? O una técnica asistida por videolaparoscopía a través del abdomen o del lado izquierdo del tórax. La manometría esofágica es una herramienta muy útil para guiar la extensión de la miotomía, ¿ya? Entonces, vean, la alternativa quirúrgica tampoco es que se hace en todo.
¿Qué exámenes se puede solicitar en esto? Se puede solicitar un esofagograma que nos va a mostrar un estrechamiento en la unión esófago-gástrica, ¿no? Un estrechamiento, ¿ya? Entonces, esto es sinónimo de esfínter esofágico inferior hipertenso, ¿ya? Alrededor del 50% de las veces el peristaltismo del cuerpo esofágico es normal y en el resto son contracciones anormales, como formas de onda peristáltica, hipertensas o simultáneos. No se conoce bien la patología. Tampoco se sabe cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en estos? Es, primero, una endoscopía y cirugía. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Inyecciones de toxina botulínica pueden aliviar los síntomas temporalmente. La dilatación con balón hidrostático puede proporcionar alivio sintomático a largo plazo. Cirugía indicada en pacientes que no responden al tratamiento médico, ni dilatación a los que tienen síntomas importantes. La de elección es una esófagomiotomía de Heller modificada laparoscópica. Por vía laparoscópica, chicos. Miotomía de Heller modificada laparoscópica. En pacientes con motilidad normal también se realiza una intervención antirreflujo, ¿ya? Una fundoplicatura de Dor o Tupé, ¿ya? Recientemente algunos han defendido la miotomía endoscópica por vía oral. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, los trastornos de la motilidad que afectan el cuerpo y el esfínter esofágico inferior son la acalasia, ¿ya? Principalmente, que es un trastorno motor primario más frecuente del esófago, ¿ya? Deriva del término griego kalasis, significa falta de relajación, ¿no? Y entramos a lo que es la acalasia, que está dentro de la clasificación de Chicago, ¿no ve? La acalasia. Entonces, es un trastorno del esfínter esofágico inferior, ¿ya? El significado literal es incapacidad para relajarse. Entonces, no se relaja. Trastorno de la motilidad es un trastorno de la motilidad esofágica que mejor se conoce, o sea, ha sido el más estudiado la acalasia, ¿no? La incidencia es de 6 por 100.000 personas por año, afecta más a mujeres jóvenes, ¿ya? La patogenia se cree que es la degeneración neurógena idiopática o infecciosas. También se ha relacionado con estrés emocional intenso, traumatismos, pérdida de peso drástica, enfermedad de Chagas, independientemente de la causa, afecta a los músculos del esófago y del esfínter esofágico inferior. Entonces, esas son las características de la acalasia, chicos, ¿ya? Las teorías predominantes apoyan a qué? Apoyan a que hay destrucción de los nervios del esfínter esofágico inferior, que es el proceso patológico primario. Hay degeneración de la función neuromuscular del cuerpo del esofágico, que sería secundario pero a esto, ¿ya? Secundario a la alteración o destrucción de los nervios a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Qué va a causar esto? Va a causar hipertensión e imposibilidad de relajarse el esfínter esofágico inferior en la deglución faríngea, ¿ya? Presurización del esófago. ¿Qué significa esto? Aumento de presión en el cuerpo esofágico, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay relajación del esfínter esofágico. O sea, la presurización es la relajación, vendría a ser, o aumento de presión en el cuerpo entre las dos contracciones que existen, en la parte distal y proximal, ¿no? Hay una dilatación esofágica y pérdida del peristaltismo progresivo.
La acalasia vigorosa o espástica de tipo 3 se observa en un subgrupo de pacientes que presentan dolor torácico. El esfínter esofágico inferior está hipertenso, no se relaja, ¿no? Como ocurre en la acalasia clásica, ¿ya? Hay contracciones del cuerpo esofágico simultáneas, no peristálticas, de gran amplitud y repetitivas. Es incongruente con la acalasia clásica, simultáneas de baja amplitud. En las primeras fases de la acalasia puede no tener anomalías del cuerpo esofágico. Se producen en etapas posteriores. Obviamente, las dificultades o los problemas de contractilidad en el cuerpo del esófago van a ser secundarias a la acalasia. Pueden estar en esta fase temprana y las anomalías de las contracciones del cuerpo esofágico aparecerán más adelante debido a la obstrucción del flujo esofágico, ¿no? Entonces, lo mismo estamos repitiendo. También se sabe que la acalasia es un trastorno premaligno. En 20 años tendrá 8% de probabilidad de desarrollar un carcinoma. Un carcinoma epidermoide, principalmente, es el que se identifica con más frecuencia, resultado de la retención durante mucho tiempo de alimentos sin digerir que fermentan el cuerpo del esófago y excitan la mucosa, ¿no? Entonces, hay estancamiento de los alimentos por encima del esfínter esofágico inferior donde está alterado, ¿no ve? Entonces, más probabilidades de causarnos un cáncer de esófago a este nivel. Si es un adenocarcinoma, tiende a aparecer en el en el tercio medio del esófago, por debajo del nivel aire líquido, donde la agitación de la mucosa es mayor. En contraste con estas teorías de la carcinogenia, parece que existe un riesgo continuo de incidencia de cáncer, incluso en pacientes que se trata de la acalasia. Aunque ninguna sociedad de gastroenterología ha aprobado todavía ningún programa de seguimiento específico para los pacientes con acalasia tratados, es muy recomendable el seguimiento a largo plazo para vigilar la acalasia recurrente y el cáncer. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento a estos pacientes que tienen acalasia. ¿Cuál es la clínica? Existe una triada clásica de la acalasia, que vendría a ser la disfagia, regurgitación, pérdida de peso. A eso se puede agregar pirosis, asfixia postprandial, tos nocturna. Esas son las características que presenta un paciente que tiene acalasia, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. La mayoría de los pacientes describen el comer laboriosamente, ¿no? O sea, son pacientes que tienen que tratar de masticar muy laboriosamente o pueden comer muy despacio. Comen despacio, utilizan volúmenes de agua para ayudar al paso de los alimentos, ¿ya? Cuando el agua se acumula, aumenta la presión, presentando dolor torácico retroesternal. Puede ser intenso hasta que se abre el esfínter esofágico inferior, proporcionando un alivio rápido. La regurgitación de los alimentos sin digerir da olor fétido, ¿ya? Para pacientes que tienen una halitosis. En la enfermedad progresiva, la aspiración puede llegar a ser potencialmente mortal. O sea, la broncoaspiración, chicos, ¿ya? Entonces puede provocarnos una morbimortalidad. Puede haber neumonía, puede haber absceso pulmonar, puede haber bronquiectasias a consecuencia de la acalasia, ¿ya? Va a haber disfagia progresiva lentamente durante años. Los pacientes adoptan un estilo de vida para dar cabida a los inconvenientes que acompañan a esta enfermedad, ¿ya? No suelen buscar atención médica hasta que sus síntomas son avanzados y se presentan con marcada distensión del esófago. ¿Cuál es la forma de diagnosticar?
se pide un estudio de esofagograma que muestra esta imagen dilatado por encima de la obstrucción y la terminación en pico de ave, ¿no? Pico de ave, ¿ya? Se observan espasmo del esfínter esofágico inferior, retraso del vaciado y dilatación del cuerpo esofágico, ausencia de ondas peristálticas en el cuerpo y fracaso de la relajación del esfínter esofágico, ¿ya? Ausencia de burbuja de aire gástrica, es un hallazgo frecuente. Resultado del esfínter esofágico inferior estrecho, no permite que el aire pase fácilmente al estómago. En la fase más avanzada de la enfermedad se producen dilataciones esofágicas masivas, tortuosidad y megaesófago. La manometría. Prueba de referencia ayuda a diferenciar otros trastornos posibles de trastornos de motilidad esofágica. La acalasia típica, que es el tipo 1, ¿ya? Los trazados de la manometría muestran 5 hallazgos clásicos, 2 anomalías del esfínter esofágico inferior y 3 del cuerpo esofágico. El esfínter esofágico inferior es hipertenso, ¿ya? Con presiones superiores a 35 milímetros de mercurio. Es la presión de relajación integrada mayor a 15 milímetros de mercurio. Lo más importante, no puede relajarse en la deglución. El cuerpo del esófago tiene una presión por encima del valor de referencia, presurización del esófago, debido a la evacuación incompleta de aire. Las contracciones reflejadas simultáneas sin evidencia de peristaltismo progresivo. 5 formas de onda baja amplitud que indican ausencia de tono muscular. Estos 5 son resultados que proporcionan un diagnóstico de acalasia, ¿ya? Pues con esto podemos decir, según la manometría, que el paciente va a tener una acalasia. La endoscopía, ¿qué va a hacer? Va a evaluar la mucosa por si hay esofagitis o cáncer, ¿ya? Existen opciones de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, todas se dirigen a aliviar la obstrucción causada por el esfínter esofágico inferior. Puesto que ninguna de estas opciones puede tratar la cuestión de la disminución de la motilidad en el cuerpo esofágico. Todos los tratamientos son paliativos. Las opciones de tratamiento no quirúrgico comprenden los fármacos y las intervenciones endoscópicas, pero por lo general son solo una solución a corto plazo para un problema de toda la vida. Entonces, en la primera fase de la enfermedad, el tratamiento médico, nitroglicerina sublingual, nitratos, antagonistas de calcio, ¿no? Pueden ofrecer horas de alivio de presión torácica antes o después de las comidas, ¿ya? Ahí están. Nitrato de isosorbide. Otro procedimiento que se puede hacer en estos es la dilatación neumática. Proporciona excelente alivio de los síntomas, es necesaria varias intervenciones, el riesgo de perforación es menor al 4%, ¿no? Acá justamente habla de las dilataciones. Da resultados excelentes en medio plazo, a medio plazo. Mejoría en un 65 a 90% en el año. A los 5 años, 50 nuevas dilataciones, ¿no? Las dilataciones sucesivas son menos eficaces tras 3 dilataciones sin éxito, entonces hay que operar a estos pacientes. Se puede hacer una inyección con toxina botulínica directamente en el esfínter esofágico inferior, que va a bloquear la liberación de la acetilcolina, por tanto evita la contracción del músculo liso y va a relajar el esfínter esofágico inferior. Con tratamientos repetitivos puede ofrecer alivio sintomático durante años, pero en el más del 50% de las veces los síntomas reaparecen a los 6 meses siguientes. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Es la esofagomiotomía quirúrgica. Entonces,
el tratamiento es la miotomía de Heller laparoscópica modificada. Es ahora la cirugía de elección. La cardiomiotomía de Heller laparoscópica o miotomía de Heller laparoscópica. Se realiza en forma abierta, ¿no? De forma abierta, laparoscópica y robótica. La decisión de realizar una intervención antirreflujo sigue siendo controvertida. ¿Ya? Se puede hacer acompañar de una cirugía antirreflujo como la fundoplicatura de Toupet o de Dor. ¿Ya? Entonces, hemos dicho ayer, había un dibujo que la sección de estas fibras, ¿no? En este tipo de, en la calasia, se tiene que hacer a horas 11:00, ¿ya? En el B, ¿ya? Que no va a seccionar las fibras oblicuas, ¿no? Y tampoco las fibras circulares, más o menos en la unión de estos dos fibras musculares. O sea, dice acá, en la cara anterior del esófago, en la cara anterior del esófago, a las 11:00, se debe a que el esfínter esofágico inferior es de 4 centímetros de longitud y tiene fibras circulares y oblicuas. Seccionar los dos. Más a la izquierda solo están las fibras oblicuas y tendría mayor reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces, a horas 11 se aconseja. ¿Qué aspectos técnicos debe considerarse en la miotomía? Tiene que ser de 6 centímetros mínimo, ¿ya? Una cardiomiotomía de 2 centímetros hacia el estómago, o a veces 3. Los objetivos del tratamiento son eliminar el trastorno motor del esfínter esofágico inferior, mejorar la disfagia, prevenir el reflujo gastroesofágico y mantener una presión menor a 14 milímetros de mercurio del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y una presión esofágica residual negativo menor a 5 milímetros de mercurio. Conclusiones. La cardiomiotomía anterior laparoscópica más la fundoplicatura de Dor es el gold estándar en el tratamiento de la calasia. La presión del esfínter esofágico inferior se mantiene baja a largo plazo, más o menos 10 milímetros de mercurio, con el tratamiento quirúrgico. El reflujo gastroesofágico patológico aumenta en el tiempo, pero es significativamente mayor cuando no se hace Dor. O sea, sí se tiene que hacer Dor. El POEN aparece tan efectivo como la cirugía, pero con mayor reflujo gastroesofágico patológico a corto plazo. ¿Ya? Este POEN quiere decir que pues, se puede hacer por endoscopía la miotomía de cardiomiotomía. Actualmente, aquí está, la miotomía endoscópica por vía oral se está investigando como un abordaje por un orificio natural para realizar la miotomía. En el endoscopio quirúrgico, con el endoscopio quirúrgico, la mucosa del esófago se divide alrededor de la mitad del tercio distal y se crea un túnel submucoso, por lo cual se visualizan y se divide en la capa muscular distal del esfínter esofágico inferior y cardias. A pesar de la falta de intervención antirreflujo, la posibilidad de que quede un reflujo, los resultados hasta ahora han sido alentadores. Técnica nueva que queda por ver si es superior a la miotomía de Heller laparoscópica y sus resultados de largo plazo son excelentes. Entonces, el tratamiento endoscópico de la calasia es el POEN, que también se puede hacer, ¿no? Entonces, tratamiento endoscópico de la calasia. Se puede hacer a través de una endoscopía, lo que les he dicho, ahí está, ingresan, ¿no? Por el endoscopio, van a hacer la miotomía, ¿no? Una miotomía. Pero en este tipo de procedimiento ya no vas a poder hacer pues la cirugía antirreflujo de Dor, no lo haces, ¿no? Entonces, por lo tanto, sigue siendo el gold estándar
la cardiomiotomía de Heller más la jundoplicatura de Dor, ¿ya? Para evitar el reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Los resultados de las técnicas médicas, intervencionistas y quirúrgicas apuntan a la cirugía como tratamiento más seguro y eficaz de la acalasia, ¿no? Entonces, sigue siendo la cirugía actualmente el tratamiento más adecuado en la acalasia. Cuando se comparó la dilatación con balón con las inyecciones de toxina botulínica, se observó la remisión de los síntomas en un 89% frente a un 38% de los pacientes al cabo de un año respectivamente. Esto han hecho una comparación con la dilatación con balón e inyecciones de toxina botulínica. Aparentemente, la dilatación con balón es mucho mejor en relación a los dos. Hay otra comparación que hacen con dilatación con balón y la cirugía, ¿no? Y mejores resultados da la cirugía. Entonces, nos quedamos, chicos, con la cirugía, que es el tratamiento, es la cardiomiotomía de Heller laparoscópica, más la jundoplicatura de Dor, ¿ya? Existe una tasa de éxito terapéutico de alrededor de 90% hasta a los 2 años, ¿ya? Entonces, por esa razón, actualmente se sigue haciendo la cardiomiotomía de Heller. A través de la endoscopía, se produjo perforación en un 4% de los pacientes durante las dilataciones neumáticas, ¿ya? Puede haber desgarros de la mucosa en un 12%, ¿ya? Durante la miotomía de Heller, pero pueden repararse durante la cirugía. Pacientes de corte de dilatación neumática tuvieron una tasa de 25% de redilatación para lograr un éxito del tratamiento. Los médicos deben seguir siendo cautos y vigilantes con los pacientes con acalasia, incluso después de la intervención con éxito. La obstrucción del flujo sintomática continuada dará lugar a la dilatación. Eso, chicos, en relación a la acalasia, que es una patología, es una de las patologías más frecuentes que se ve en patologías esofágicas, ¿ya? No así como los trastornos de la motilidad esofágica a nivel del cuerpo esofágico, ¿no? Entonces, esta acalasia es lo más frecuente, casi siempre se ve más cirugías de este tipo de patologías. Bueno, terminaremos esta parte, ya de una vez. Después viene la motilidad esofágica ineficaz, ¿ya? La motilidad esofágica ineficaz. Entonces, en el año 2000, Castells reconoció como una alteración de la motilidad distinta. Se define como una anomalía de la contracción del esófago distal. Generalmente se asocia a un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Puede ser secundaria a una lesión inflamatoria del cuerpo del esófago debido al aumento de la exposición a los contenidos gástricos. La motilidad amortiguada del cuerpo del esófago da lugar a una mala eliminación del ácido y en el esófago inferior. Perdón, en el esófago inferior, ¿ya? Entonces, una vez que existe alteración de la motilidad, el trastorno parece ser irreversible. Entonces, es un trastorno, es una motilidad ineficaz del esófago, o sea, donde por esta motilidad ineficaz no va a facilitar el paso normal del esófago hacia el estómago de los alimentos, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son reflujo y disfagia, pirosis, dolor torácico, regurgitación. ¿Cuáles son los medios de diagnóstico? Manometría,
se define por más del 50% de las degluciones ineficaces, la integral contráctil distal es menor a 450 milímetros de mercurio. ¿Qué otro examen se puede hacer? Un esofagograma con bario, donde va a mostrarnos unas anomalías inespecíficas de la contracción del esófago, pero no permite diferenciar de otros trastornos motores, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. El tratamiento es la prevención que se asocia con un tratamiento eficaz de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Una vez que se altera la motilidad, parece ser irreversible. Del mismo modo, la esclerodermia puede manifestarse manométricamente con la motilidad esofágica ineficaz y el mejor tratamiento es el dirigido a la enfermedad subyacente. En casos de que el trastorno de la motilidad ya irreversible e intratable, el abordaje quirúrgico debe adaptarse a los hallazgos manométricos. Vean, chicos, que siempre la manometría es una ayuda muy importante para el manejo y tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes. Pero hay que tener mucho cuidado con el tratamiento quirúrgico en estos pacientes porque por la probabilidad de un resultado favorable sigue siendo bajísima. O sea, no está de primera elección el tratamiento quirúrgico. Listo, chicos. Hemos hablado de lo que son trastornos de motilidad esofágica, tanto en el cuerpo del esófago y en el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Considérenlo bien eso, o sea, lo que se nos tiene que quedar es eso, ¿ya? Entonces, y para esto le dan mucha importancia, para la decisión terapéutica le dan mucha importancia a la manometría de alta resolución actualmente. Pero también hemos visto que los medios de diagnóstico importantes para los trastornos o patologías esofágicas son la endoscopía alta, el esofagograma, la pH-metría y la manometría de alta resolución, o mínimamente la convencional, ¿no ve? Y vemos también que cada patología tiene sus propias características de presentación clínica, ¿ya? Y la mayoría, los de los trastornos de motilidad en el cuerpo esofágico, son de tratamiento médico, inicialmente, ¿no ve? Pero no así el trastorno la patología del esófago, del esfínter esofágico inferior, como ser la acalasia, ¿ya? Ahí el tratamiento es la cardiomiotomía de Heller más la jundoplicatura de Doppler. Entonces, eso tiene que quedárseles, chicos. Cosas grandes, yo no les voy a preguntar cosas pequeñas, ¿ya? Entonces, lo más importante es que traten de captar cuando en algún momento tengan ustedes este tipo de pacientes, por lo menos sepan qué tipo de examen tienen que solicitar, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que quedarse los chicos. Entonces, si hay alguna pregunta hasta acá, quedaríamos acá y mañana continuamos, ¿ya? Con trastornos diverticulares. Entonces, queda todavía bastante tema. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Está bien comprendido? Sí, doctor. No me hacen hablar como loco a mí nomás. No, no hay preguntas, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Listo, chicos. Traten de estudiar. El examen va a ser, las preguntas salen de acá, ¿ya? No les voy a preguntar otras cosas. Listo. Mañana nos vemos a la misma hora, ¿ya? Y me mandas también nuevamente el link. Hola. Hola. Creo que se equivocaron, doctor. Ah, ya. Eso entonces. ¿Con cuántos alumnos han pasado?
¿Cuántos son? Eran 25, doctor. ¿Solo 25? Sí, doc.